Recuerde que estamos viendo la enseñanza titulada Juicios Antiguos, Enseñanzas Actuales. Y nos hemos propuesto motivarnos a practicar la confianza, a practicar la confesión, a practicar la contrición. Y hoy vamos a ver algunos otros elementos como la misericordia de Dios. Vamos a estar hablando también de la fidelidad de su palabra. Y vamos a estar también viendo un poquito acerca de cómo es que funciona la justicia de Dios. Vamos a estar viéndolo a través de Daniel, capítulo 9. Puede ubicarse allá de una sola vez. Usted ya sabe que en las notitas también vienen los versículos que vamos a estar revisando. Hay una realidad, le puse por allí, muy concreta respecto a Dios y nuestros modernos tiempos. Y es que definitivamente a la iglesia del Señor le hace falta conocer más acerca del carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que Él hace y por qué lo hace? El manual único y definitivo para conocer todas estas cosas respecto a nuestro Dios es la Biblia. No hay otro documento fiable en el que nosotros pudiéramos apoyarnos. Otro lugar donde se pueda acudir para obtener, digamos, el conocimiento necesario que necesitamos tener de Dios. Conocer más a Dios es una tarea pendiente de la cristiandad. Tal vez por eso vemos en nuestro tiempo que la iglesia se toma con tanta liviandad el mensaje que Él tiene para nosotros. Tenemos que ser más insistentes, mis hermanos, y yo creo que lo hemos sido suficiente, pero todavía un poco más, en que hay que ir a la Biblia, hay que buscar en ella, no tenemos que cansarnos hasta entender, o mejor dicho, ir entendiendo cada día más acerca de nuestro Dios. ¿Quién es Él? ¿Por qué actúa de la forma que lo hace? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos de una vez a la Biblia. Lo primero que veremos el día de hoy, lo titulé, Reconozca la justicia de Dios. Hoy los temas se tratan acerca de reconocimiento. Reconozca la justicia de Dios. Casi como regla general, cuando se habla del Señor, las personas tienden a relacionarlo con poder, tienden a relacionarlo con misericordia, con amor, pero rara vez con justicia. ¿Les parece extraño, pienso yo a estas personas, que el amor y la justicia puedan ser parte de la personalidad de Él? Interesante, ¿no le parece? Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos deja ver que la justicia es parte del carácter de Dios, que es consustancial. ¿Qué significa eso, pastor? Que es parte de su misma esencia. Vamos de una vez a Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Vaya, búsquelo. Vaya, busque Daniel, capítulo 9. Y vamos a empezar en el versículo 7, nuestro estudio de la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, versículo 7, nos vamos a extender hasta el 8. Daniel 9, 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Escuche, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque contra ti pecamos. Pero se fijó en el 7, tuya es, Señor, la justicia. A Dios no se le puede achacar falta de justicia. Nuestro Dios tiene la justicia adherida a su misma forma de ser. Yo busqué esa palabra justicia, quería estar seguro que la estaba entendiendo correctamente. Es la palabra hebrea sedaká. ¿Y qué significa, pastor? Significa derecho, significa rectitud, significa equidad, significa honradez. De la palabra que se usó en ese texto sabemos que justicia entonces tiene que ver con el derecho, es decir, actuar en concordancia con la verdad. También tiene que ver con la rectitud. Literalmente esto quiere decir seguir el mismo patrón, la integridad que evita que uno se corrompa. También tiene que ver con la equidad, que nos indica que hay igualdad en el trato. Interesante esto con respecto a Dios.
Es imposible coaccionarle para que se aleje de lo que es justo. Y también tiene que ver con la honradez. No hay posibilidad de comprarle, de darle algún tipo de soborno para ganar su favor. La justicia en nuestro mundo, nosotros estamos muy acostumbrados a que sea un asunto corruptible. Quiere decir que aquellos que tal vez tienen poder, que tal vez tienen fama, que tal vez tienen dinero, pueden mover los hilos de la justicia humana para que les favorezca. Pero no funciona así con nuestro Dios. Nuestro Dios es insobornable, inquebrantable en su justicia. Un ejemplo muy claro respecto de la palabra esta, sekejá, es en el Antiguo Testamento, donde aparece relacionada con el patriarca Abraham, sus acciones y lo que después de ellas nos permite aprender a nosotros un poquitito más acerca de la justicia de Dios. Vamos entonces a Génesis 15:6 y ahí veremos la palabra sedaká referida al patriarca. Dice la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 6. Vaya ya, Génesis 15:6. La palabra de Dios nos va a decir: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La misma palabra. La misma palabra. ¿Quién creyó? Abraham. Este versículo viene justo después de que Jehová le prometió a Abraham que le daría una descendencia. Y le dijo que sería tan, pero tan inmensamente grande que se hacía imposible poderla contar. La comparó con las estrellas en el cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, bueno, si Dios dice que yo voy a tener una descendencia así, yo le creo. A pesar que él ya era un hombre anciano. A pesar que su esposa era una mujer anciana. A pesar que ya no estaban en una edad fértil. Él decidió creerle a Dios. Y aquí es donde empieza a aplicarse el concepto de justicia. Porque por creerle, le fue asignada justicia. Por decirlo de alguna manera, la justicia que le fue dada a Abraham no provino de él, sino que le fue otorgada por el hecho de creerle a Jehová. Esta justicia, que es parte de la sustancia misma de Dios, es atribuida, y aquí sí quiero que preste mucha atención, es atribuida al ser humano siempre y cuando él le crea. Y de ahí el gran problema que denunciaba Daniel. La nación de Israel había dejado de poner su fe, su confianza en Jehová. Por eso, según nos comunica, ellos estaban confundidos en medio de las consecuencias de un proceder rebelde. Y pues nos podemos imaginar cómo se sentía Daniel en ese momento al ver que el pueblo completo se había desviado de los mandatos de Dios, y al pasar ya casi 70 años, él podía recordar ese proceder y todavía podía, como anciano, devolverse en su mente a aquel día fatídico cuando fueron tomados de su tierra. Entonces, no es posible estar en concordancia con la justicia del Señor si no hay fe. Y esa fe debe estar guiada hacia su evangelio. Qué importante este punto. Qué importante este punto. Bueno, a Abraham le fue contada la justicia porque él le creyó a Dios. Pero ¿qué nos pide Dios en nuestro tiempo? Observemos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vaya allá, búsquelo. Siempre me gusta pensar que usted está allá en su casa tomando nota, que está revisando su Biblia. Me encanta pensar que usted está subrayándola y está entendiendo cada uno de los conceptos y poniendo marquitas que después le van a servir para explicarle a otros los temas que acá vemos. En Romanos 1:17 dice la Biblia: porque en el Evangelio, escuche, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se refiere a un versículo ubicado en Habacuc 2:4. En el tiempo antiguo, Dios usó formas. Escúcheme, Dios usó formas para comunicarse con el ser humano. Él se valió de profetas, se valió de siervos, se valió de sacerdotes, se valió de gente común y hasta se valió de la naturaleza para comunicar su existencia. Y el pueblo de Daniel, entonces, podemos nosotros decir, no tenía excusas para decir que desconocía lo que tenía que hacer, lo que Dios le había mandado. Como tampoco nosotros la tenemos. Nosotros no tenemos excusa para saber, bueno, ¿qué debo hacer yo para que la justicia de Dios me sea atribuida?
y aquí hay un punto importante, ahorita lo vamos a recalcar más, el ser humano no es capaz de generar su propia justicia y quedar acorde con la justicia de Dios. Lo único que el ser humano puede hacer es buscar cómo le sea atribuida la justicia de Dios. Y Él dice cómo. Él dice cómo. Vamos a prestar mucha atención a Hebreos 1, 1 y 2. También búsquelo. Búsquelo, subráyelo, porque ahí dice cómo hablaba Él antes, cómo habla ahora en nuestro tiempo en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hijo con mayúscula. Hebreos 1, 1 y 2. Hijo con mayúscula. Se refiere al Señor Jesucristo. Antes habló por medio de esas formas que le decía. La Biblia dice muchas maneras. Pero en nuestro tiempo habla por medio del Hijo. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. De una manera contundente. Entonces, la Biblia deja muy claro cómo hacer para gozar de la justicia de Dios asignada por el creer. Asignada por el creer. Pero tal vez usted me dirá, bueno, pastor, ¿hay algún versículo en la palabra de Dios donde quede bien claro este asunto? Tal vez Daniel en su tiempo no tenía el recurso bíblico que nosotros tenemos hoy día. Él no tenía el Nuevo Testamento. Pero nosotros sí lo tenemos. Y sucede que ahí dice bien clarito cómo es que hay que hacer. En Romanos 1:22, la primera parte de ese versículo tiene una frase donde nos deja bien claro que la justicia de Dios se obtiene por medio del Señor Jesucristo. Vaya ya. Romanos 1:22, la primera parte de ese versículo, dice la Biblia. Romanos 1:22, primera parte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Déjeme explicarle algo respecto a ese versículo. Perdón, 3:22. Creo que le dije 1:22. 3:22, la primera parte. 3:22, en efecto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿A quiénes les es dada, según el versículo, la justicia de Dios por medio de la fe? A los que creen. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. No hay una forma en la que yo pueda decir, puedo generar mi propia justicia. Daniel en aquel momento oraba fervientemente y él decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos, conozco acerca de tu justicia, conozco acerca de lo que tú dices. Y él ahora pedía ayuda. Nosotros tenemos la justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Mucha razón tenía Daniel cuando al orar mencionaba el fallo garrafal de la nación completa. La justicia del Señor, decía él, permanece intacta. Él no fue el que falló, fueron ellos. Igual pasa en nuestros días. Las personas van a una eternidad sin Dios, pero no es fallo divino, sino del ser humano. Es el ser humano el que no quiere poner su fe en el único que puede darle la justicia de Dios para salvación. Es el único. Solamente en el Señor Jesucristo. Si el ser humano volcara su mirada a Él, se entregara a Él, rogara a Él por su perdón, la justicia de Dios le sería atribuida. Le puse una ilustración allí. Estaba con el presidente Kennedy Corpus, una niña de 10 años, supo que el presidente, nada más y nada menos Barack Obama, estaría en su ciudad. Sin pensarlo dos veces, la niña pidió a su padre que la llevara. Cuando estaba en la reunión, casualmente el presidente pasó por donde ellos saludando. El padre dijo al presidente, vine con mi hija. Espero que no le traiga consecuencias en la escuela. Se le salió. Y entonces el presidente le preguntó, ¿ocupas una justificación? Acto seguido, en un papel, escribió el presidente con su propia mano a la profesora de Kennedy. Por favor, disculpe su ausencia. Ella está conmigo. Barack Obama. ¿Qué le parece? Bajo la autoridad del presidente,
ella estaba a salvo de la sanción. ¿Qué hizo esta pequeña para ganar? Nada. Nada. Gozó nada más del aval del presidente, que le eximía de una posible sanción. Este es un buen ejemplo de lo que pasa con la justicia de Dios. Con Cristo en el corazón humano y de cara a la eternidad, es decir, cuando ya morimos, el cristiano tiene una nota con la que se va al cielo que dice: Padre, perdona a este pecador. Ya no debe ir a la condenación. Ahora está conmigo. Y necesitamos entender esto. La justicia de Dios es de Él y nos la asigna a nosotros. Y esa asignación viene por el Señor Jesucristo. Cuando Daniel oraba de aquella forma tan enfática, él estaba buscando que la justicia de Dios, que es perfecta, que va acompañada de su palabra y de fe, no se viese quebrantada en ninguna manera de aquí en adelante en su pueblo. Segundo punto, reconozca la misericordia de Dios. Vamos a hablar ahora de la misericordia de Dios. Daniel sigue dejando bien claro que no hay forma alguna de disculpar el pecado que se ha cometido. Esto es importante. Daniel no está pidiendo en su oración que el pecado cometido sea ignorado. Usted lo puede ver en todos los versículos que lo componen. Él está pidiendo que Dios perdone y está acudiendo a cada una de las características del carácter de Dios para lograrlo. Indica que se han rebelado. Indica que no han obedecido. Indica que dejaron atrás la ley de Dios. Indica que traspasaron sus mandatos, que se apartaron, que pecaron. Pero hay esperanza, dice él, no por ellos, sino por el Señor que tiene misericordia. Dice Daniel 9 al 11. Estamos en Daniel, recuerde la porción. Entonces usted ahí puede desplazarse, devuélvase de donde estábamos ahorita. Espero que lo tenga ahí marcado, accesible pronto. Daniel 9, ahora 9 al 11. Dice la Biblia: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿Lo ve? Aunque contra él nos hemos rebelado, él es claro, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Hemos pecado contra Dios, dice. Usted verá en las notitas que yo le marqué en negrita varias palabras, pero una de las que marqué fue misericordia, la palabra hebrea rakham. ¿Qué significa, pastor? Compasión, piedad, afecto. Pero hay un ejemplo que viene adherido a la definición hebrea, que a mí me pareció excelente poder colocarlo acá, como la madre que acaricia el vientre donde reside su bebé en gestación. La mamá acariciando su vientre y transmitiendo seguridad, transmitiendo tranquilidad, afecto, piedad, amor por ese ser que lleva adentro. Bueno, así se traduce esta palabra. Como que nuestro Dios nos está transmitiendo a nosotros el afecto especial que nos tiene, el amor, la compasión tan grande que Él tiene para con cada uno de nosotros. No podemos olvidar y no podemos separar en ninguna manera el amor tan grande que implica la misericordia de Dios. Es de Dios entonces tener misericordia. Daniel lo sabía y por eso es que él clama confiado en su compasión, en el especial afecto del Señor hacia su creación. No pierda de vista que en la porción leída no hay nada que el ser humano pueda hacer, nada, para declararse merecedor de esa piedad. Dios es misericordioso porque es parte de su ser. Pero no es que Él dice voy a ser misericordioso porque usted se lo merece, porque usted se lo ganó. Es solamente porque Él es misericordioso. Es demasiado importante notarlo. En el Salmo 103, el salmista lo va a decir de otra forma, todavía más fuerte. El salmista va a usar una figura muy fuerte. Vaya, búsquelo. Salmo 103, 14. Veremos dos versículos de ese salmo. Primero queremos ir al 14. Vaya, búsquelo. Salmo 103, 14. Dice la Biblia que porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Nuestro Dios sabe la condición perdida de nuestra existencia.
Su misericordia no depende de lo que nosotros podamos hacer. Le puse una pregunta. ¿Qué podría intentar si es polvo y al polvo ha de volver? ¿Qué podría intentar el ser humano para decir, oh Dios, soy merecedor de tu piedad? Soy merecedor de tu misericordia. Nada. No tenemos nada con que llegar delante de Él. Nada. Es una condición miserable. No obstante, Dios conoce esa condición, ¿se fijó? Tú conoces nuestra condición, dice. ¿Y cómo responde Él a la condición? Extiende su misericordia. Extiende su misericordia. Ahí mismo, pero ahora el versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es grande. Él es. ¿Qué tenemos que hacer para que Él sea así? No, Él ya es así. Y Daniel sabía esto. Entonces Daniel dice, yo necesito acudir a la misericordia de Dios, a su piedad. Necesito acudir a su compasión, a su amor entrañable que tiene por nosotros, los seres humanos. Y entonces Él dice, estoy llegando a ti porque sé que eres misericordioso. Gran lección para nosotros. Conocer el carácter misericordioso de Dios debiera animarnos a acercarnos más a Él, a buscarle, sabiendo que Él tiene compasión nuestra, sabe nuestra condición y aún así vela por nosotros. A pesar de todo lo que somos, a pesar de todo lo que hacemos, Él sigue teniendo misericordia y eso lo sabía muy bien Daniel. Por ello clamaba con la confianza que al final de cuentas habría compasión para su pueblo. Y así fue. Tenemos que entender, y ojalá que de una vez por todas, que en la esencia misma de Dios está su misericordia. Y que esa misericordia es suficiente para cuidar de aquellos que esperan en Él. Deposite su confianza en Dios. Salmos, otra vez, pero ahora el 32:10. Vaya, búsquelo. Salmos, pero ahora el 32:10. La palabra de Dios nos dirá otra cosa más. Salmos 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío. Salmos 32:10. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Qué precioso cuadro. Le rodea la misericordia. Está cubierto por la misericordia, por la compasión, por la piedad. Otros sufren dolores, pero el que está en el Señor tiene una razón de su existencia y el Señor le guarda, más allá de lo que ese mismo ser humano pueda entender. Le puse otra ilustración. ¿Misericordia para qué? La misericordia de Dios se extiende con una razón, una motivación. ¿Cuál para nosotros? El arrepentimiento. Dios no es que tiene lástima por nosotros, como quien se encuentra a alguien y le da algo para que se pueda valer un poquito. Esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se extiende con un motivo, que el ser humano reaccione con arrepentimiento para que Él perdone y vengan mejores tiempos a su vida terrenal y tenga vida eterna. ¿Dónde dice eso, pastor? Isaías 55:7. Isaías 55:7. La palabra de Dios nos va a decir allí algo importante. Deje el impío su camino. Déjelo. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Aquí está su misericordia. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, escuche, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿Cómo será él? Amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Su misericordia nos guía al arrepentimiento. El arrepentimiento nos guía a confesar. Y cuando confesamos, Él perdona y es amplio en hacerlo. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos entender hoy día esto. Su misericordia nos mueve al arrepentimiento. Tercero y último, reconozca la confiabilidad de la palabra de Dios. Qué importante. Hablamos hace algunos días acerca de la importancia de ir a la Biblia, pero hoy vamos a hablar acerca de la importancia de creer lo que allí dice. Una situación más que Daniel deja bien establecida es que la palabra de Dios es confiable. No se puede esperar de Él que diga que algo va a pasar y luego no se cumpla. Allí mismo en Daniel 9, pero ahora el versículo 12 dice,
Y Él ha cumplido la palabra. Se lo marqué en negrita. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Dios, el favor de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel 9, 12 y 13. ¿No nos ha venido todo esto? ¿Se ha cumplido tu palabra, Señor? Hemos visto el resultado de nuestras acciones, pero no hemos buscado tu favor. No te hemos implorado lo suficiente. No nos hemos vuelto a la verdad otra vez. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Él está confesando el pecado de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en la ley estaba dicho. Dios fue claro en decirle al pueblo de Israel qué pasaría si ellos se alejaban. Si usted quiere, aquí no tenemos el tiempo porque es bastante. Puede buscar Levítico 26, del 14 al 46. Anótelo por ahí. Levítico 26 del 14 al 46. Y también Deuteronomio 28 del 15 al 68. Lea esas dos porciones. Deuteronomio 28 del 15 al 68 y Levítico 26 del 14 al 46. Ahí usted va a descubrir que lo que le había pasado al pueblo de Israel ya estaba escrito. Dios les advirtió que pasaría y les pasó lo que Él advirtió si se alejaban. ¿Y pasa con nosotros parecido, pastor? Gálatas 6:7 dice. Gálatas 6:7 dice lo que pasa cuando nosotros nos extraviamos, lo que pasa cuando vamos directo hacia el pecado y cuando vienen las consecuencias. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Y dice, Dios no puede ser burlado. Podemos intentar en nuestras fuerzas valernos de nuestros trucos y hacernos creer a nosotros mismos que no va a pasar nada. Y Dios dice, no será así. Su palabra. De hecho, a ellos mismos, a los israelitas, Dios se los hizo ver de una manera particularmente clara, colocando al pecado como un veloz mensajero que tarde o temprano alcanza con sus consecuencias. Dice en Números 32:23, otro versículo interesante para que usted marque. Márquelo. Vaya y lo busca, lo marca y le pone una flechita allí que ojalá referencie el resultado del pecado. Números 32:23. Números 32:23. Dice la Biblia, mas si así lo hacéis, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Qué interesante frase. Vuestro pecado os alcanzará como un veloz mensajero que va detrás hasta que llega a tomarle con las consecuencias. La palabra de Dios no va a dejar de cumplirse, mis amados hermanos, sin importar las consecuencias y sin importar las circunstancias. Puede ser que la mayoría de personas en la actualidad, en su pecado, manifiesten que no hay Dios. Pero no porque la mayoría diga que no hay Dios, quiere decir que no lo hay. Y mucho menos vaya usted a creer que porque la mayoría dice que no hay consecuencias, no las va a haber. Y mucho menos vaya usted a pensar que porque dicen que la Biblia no es verdad, en realidad no lo sea. Se va a cumplir. Nada pasará por alto. Nada. Isaías 48 nos habla de eso. Vaya, búsquelo. Isaías 48 nos habla acerca de la eternidad de la palabra de Dios. No es temporal. Y pone dos figuras. Pone a la hierba y pone a las flores. Y dice, ellas son muy bonitas, están allí por un tiempito, pero se secan. La palabra de Dios no pasa eso. Isaías 48. Leo para ustedes. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Le puse en la nota, la hierba es temporal. Hoy está verde y mañana languidece. Las flores nos permiten ver su belleza, pero es efímera, pasajera, es temporal. Ambas son figuras que se colocan para contrarrestar con respecto a la palabra de Dios, que es eterna, que permanece para siempre. Es un grave error pensar que algo que se encuentre en la Biblia
no va a tener su fiel cumplimiento. Es un grave error. Y tan es así que nuestro Señor Jesucristo nos lo indicó. Lo dejó, lo dijo, para que nosotros, cuando tuviésemos el sagrado texto en nuestras manos, no fuésemos a pensar, ¿será que esto se va a cumplir o no? ¿Será que esto es cierto o no? ¿Será que esto le tengo que hacer caso o no? Puede buscarlo. Mateo capítulo 5, el versículo 18. Vaya, búsquelo. Mateo 5, 18. Está facilito. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No espere usted que la palabra de Dios no se cumpla. A decir, bueno, pastor, pero tal vez es ese versículo nada más y se refiere a otra cosa, solamente la ley. No es así. La palabra de Dios también en Pedro reafirma y nos dice que tenemos que estar poniéndole mucha atención a la palabra. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo también. Dice la Biblia, tenemos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una, dice, ¿cómo hay que estarle atento? Como a una antorcha. La idea aquí de la palabra del Señor es que nosotros estemos atentos, porque dice que el día esclarece, dice que el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. La palabra de Dios está diciéndonos entonces que vale la pena que nosotros nos pongamos en el asunto de ponerle atención. Atención. Mire, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca. Hasta que salga. Dice como un lucero en la mañana, nuestro Señor. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer hasta ese momento, pastor? Póngale atención. Como una antorcha que le guía en el camino. No descuide este libro porque es confiable. La palabra de Dios es confiable. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto que tenemos que reconocer la justicia de Dios. No es suya, es de Él. Y se la atribuye a usted si cree en Jesucristo. Hemos visto, reconocido la misericordia de Dios. Tampoco es suya. Usted no hace nada para merecerla. Él se la da porque es piadoso y se acuerda que nosotros somos polvo. Pero ¿cómo lo hace? Cuando le guía a usted al arrepentimiento. Usted tiene que ir a Él. Y tercero, hemos visto la confiabilidad de la palabra de Dios. Le hemos animado a no desconfiar. La gente puede decir lo que quiera. Déjelos que digan lo que quieran. Este libro se va a cumplir como hasta ahora se ha cumplido todo lo que aquí está. No lo vaya a olvidar. Juicios antiguos que tenemos en la palabra de Dios con enseñanzas sumamente actuales.